tratamiento farmacológico para la enfermedad citopélmica. Entonces, para el tratamiento farmacológico para la enfermedad citopélmica, primero nos vamos a enfrentar con un paciente que va a tener, pues inicialmente, pues, va a estar diagnosticado precisamente con la enfermedad, pues puede ser la úlcera o diferente gastritis. Entonces, ¿qué nos vamos a enfrentar? Primero, ¿qué hay que hacer con el tratamiento farmacológico para la enfermedad? Pues con esta enfermedad, primero hay que tratar los síntomas, primero hay que tratar de aliviar el dolor al paciente, pues para que no se vaya a prolongar, pues, después. Pero no solamente nos podemos quedar con el manejo sintomático, también hay que tratar, pues, tenemos que presentar, pues, diferentes terapias, diferentes esquemas para la administración del tratamiento. Entonces, ¿qué objetivos tenemos? Pues los objetivos clínicos, como lo dije inicialmente, va a estar el alivio de síntomas y el dolor. No podemos, pues tenemos que tratar la cicatrización como tal de la úlcera, tratar de cicatrizarla. Tenemos que curar la causa, independiente de, pues, que sea por H. pylori o otro tipo de causas, y tratar el H. pylori. Y por último, evitar las recidivas y las complicaciones de la enfermedad, como lo mencionaron anteriormente, los cánceres y duodenales. Bueno, entonces, ¿cómo va a ser el abordaje terapéutico para el tratamiento farmacológico? Entonces, pues inicialmente tenemos de que si el H. pylori es, pues, un predisponente para la enfermedad o para la enfermedad, entonces tenemos que tratar de erradicarlo. Tiene que ser como lo fundamental que tenemos que tener en cuenta para el tratamiento, pues, farmacológico, erradicar por diferentes medios que ya comentaremos anteriormente. Posteriormente. Pero después de erradicar la causa, pues que en este caso sería la H. pylori, ya tenemos que empezar a tratar empezar a tratar, pues, para cicatrizar la úlcera. Entonces, ¿de qué manera? Pues tenemos tres tipos de posibilidades farmacéuticas para poder tratarla, de entrar a cicatrizar la enfermedad. Entonces, ¿cuál va a ser uno? Los inhibidores de la secreción gástrica. Pues ya vamos, pues, a pasar con esto. Los inhibidores de la secreción gástrica, los protectores de la mucosa y, por último, pero no menos importante, los neutralizantes de la secreción gástrica. Bueno, entonces, para los tratamientos, pues, para erradicar la H. pylori, entonces tenemos de que inicialmente las úlceras eran tratadas, pues, en su estado fisiopatológico hasta el 80 más o menos, pero después actualmente ya tiene que estar tratado, pues, etiológico, tenemos que tratar inicialmente la causa. Bueno, entonces tenemos de que, pues, tenemos que las complicaciones para el tratamiento de la H. pylori vienen dadas a que los fármacos, pues los antibióticos en este caso, van a presentar una cierta resistencia el H. pylori va a presentar una cierta resistencia al tratamiento. ¿Por qué? Pues puede ser porque no se va a dar, pues, el tratamiento, las propiedades farmacológicas no van a ser las óptimas, la característica pues no se va a cumplir, pues, digamos, le dan una dosis y la persona no cumple la dosis, entonces, pues, se va a generar también resistencia por ese caso, o también porque la cepa ya va a ser muy difícil de tratar. Entonces, tenemos de que actualmente, pues, los factores que más resistencia tienen al H. pylori van a ser como el metronidazol, la claritromicina. Los que no tienen van a ser, por ejemplo, la amoxicilina, la tetraciclina. Entonces, ahora, va a tener una terapia inicial. Entonces, la terapia inicial para el H. pylori, para la erradicación, va a estar generada en un 85%, pues un 85% de erradicación va a ser dada principalmente por una mezcla de omeprazol, que va a ser, pues, un inhibidor de la bomba de electrones, que lo haremos posteriormente. La amoxicilina, ya vamos a entrar a tratar con los antibióticos. La amoxicilina, si es alérgico a las penicilinas, vamos a tener que utilizar el metronidazol como opción, y ya por último la claritromicina. Bueno, listo. Ahora, el rescate. Si esta terapia no funciona inicialmente, vamos a tener una terapia de rescate que va a estar dada en un 90% de erradicación por el omeprazol nuevamente, un bismuto, que también va a ser otro de los factores de los fármacos posteriormente, la tetraciclina y el metronidazol. Bueno, entonces ahora, como tal, ¿qué vamos a hacer para tratar la úlcera? Entonces vamos a tratarla inicialmente, lo más óptimo es tratarlo con inhibidores de la secreción gástrica, como lo son en este caso los inhibidores de la bomba de electrones. ¿Qué va a hacer los inhibidores de la bomba de electrones? Entonces, van a inhibir irreversiblemente la bomba. ¿Qué vamos a tener en cuenta? De que entonces va a evitar que el hidrógeno salga a los canalículos de la célula parietal y no se va a unir con el cloro. Que si no se une el hidrógeno con el cloro, pues no se va a producir el ácido clorhídrico como tal, y va a inhibir, pues, va a evitar pues, que se genere, pues, la acidez. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta de estos fármacos? Entonces, pues, que va a generar náusea, va a generar diarrea. ¿Qué interacciones va a tener? Pues este se va a metabolizar inicialmente, pues, por el metabolismo pues, en el hígado del citocromo 1219, pero también otros fármacos van a estar metabolizados de esa misma manera, como lo son, por ejemplo,
la warfarina. Bueno, entonces tenemos que tener en cuenta que va a tener una interacción con esto porque va a inhibir competitivamente pues esta vía y va a generarla, pues va a prolongar la eliminación de la warfarina o en diazepam, entre otro tipo de fármacos. ¿Cómo va a estar presentado el omeprazol? Bueno, entonces, pues, en este caso tomé como el prototipo pues, sería el omeprazol, pero pues hay otro tipo de fármacos como lo son, por ejemplo, el pantoprazol, el lansoprazol y el esomeprazol. Entonces, en este caso el omeprazol, ¿cómo lo vamos a administrar? Vamos a administrarlo bien, va a venir en tabletas, en comprimidos de 20 miligramos que van a ser administrados para una úlcera duodenal de 20 miligramos cada 24 horas por un total entre unas 4 y 6 semanas. Y para la úlcera gástrica va a ser tratado de la misma manera, 20 miligramos cada 12 horas, pero por un total de 8 semanas, va a ser más prolongada. La cicatrización se dice que tiene una cicatrización del 77% a las 2 semanas y el 94% a las 3 semanas. Entonces, los antihistamínicos, que son pues otro tipo de inhibidores de la secreción gástrica, entonces van a ser los inhibidores, bueno, van a inhibir la unión de la histamina con las células parietales, con los receptores de las células parietales, en este caso los receptores H2, que va a hacer que va a inhibir la secreción gástrica. Entonces, ¿cómo va a estar esto? Entonces va a generar pues, con un tipo de reacciones adversas, pues, pues si se suspende pues, el fármaco muy repentinamente, va a haber una hipersecreción de ácido clorhídrico, va a generar una de sus tantas reacciones adversas pues, prioritarias, pues, a pesar de pues va a atravesar las barreras orgánicas. En este caso va a llegar el líquido cefalorraquídeo, puede generar cefalea, delirios, psicosis, alucinaciones, entre otros, y ginecomastia pues transitoria y bradicardias y pues, convulsiones. También va a actuar competitivamente con la warfarina, va a estar en presentación de 50 miligramos de ampollas y va a ser administrado pues, por vía parenteral y 150 y 30 miligramos de compresión. La dosis va a ser por comprimidos, entonces va a ser 150 miligramos cada 12 horas por 4 a 6 semanas. La cicatrización se dice que va a tener una cicatrización del 70 al 80% a las 4 semanas. Bueno, los otros son los protectores de la mucosa. Entonces, los protectores de la mucosa van a tener, son 3 y va a estar caracterizado pues, principalmente por 2 aspectos. Primero, que se tiene que dar 30 minutos después pues, de la comida, antes de comer. Bueno, y que van a estar y que van a ser pues, protectores de la mucosa, como lo mencionó Camila anteriormente, va a predisponer a los protectores de la mucosa y pues va a hacer que se generen, como va a generar pues, las prostaglandinas, el bicarbonato, entre otros. Entonces, ¿cómo va a ser, por ejemplo, este caso que son las sales de bismuto coloidal? Entonces, va a aumentar la producción de moco y bicarbonato, como lo mencioné anteriormente. Va a teñir las heces de negro. Esto lo tiene que tener en cuenta cuando se va a administrar todas estas sales de bismuto. En este caso, que sería que se va a teñir las heces de negro, tenemos que tener en cuenta de que el paciente no va a tener una hemorragia digestiva porque se puede presentar melenas en las heces, pero no va a ser pues, por la hemorragia, sino que va a ser pues, por el tratamiento. Bueno, entonces, ¿qué va a hacer? Va a inhibir ¿cuáles son las interacciones? Puede inhibir la absorción de las tetraciclinas y va a estar presentado en comprimidos de 120 miligramos que van a estar administrados cada 6 horas aproximadamente, 30 minutos antes de comer, por 28 días. La cicatrización va a ser igual a los antihistamínicos. El sucralfato, va a tener pues también va a interactuar con la warfarina, va a aumentar el pH, entonces esto va a hacer que se va a polimerizar y va a crear una barrera como un tipo de gel en la mucosa donde pues tiene como prioridad para la úlcera. Entonces va a evitar de que se siga prolongando la úlcera. Va a tener una acción tópica, pues ahí como les digo en la úlcera como tal, va a crear constipación en un 10% y va a crear boca seca como reacciones adversas. Entonces va a estar en comprimidos de 1 gramo que se van a dar pues generalmente se van a dar en 1 gramo cada 6 horas antes de la comida, pues como les digo, todos describen lo mismo. Y los análogos de las prostaglandinas, en este caso tomé como prototipo el misoprostol, que van a ser análogos sintéticos de las prostaglandinas endógenas. Entonces, pues va a tener metabolismo en primer paso, va a generar náuseas, cefalea, diarrea. Esta tiene una reacción adversa muy importante que va a hacer que se tiene que evitar totalmente en la persona embarazada, porque va a generar aborto en la mayoría de los casos. Entonces, en ese aspecto. Se va a dar va a estar en comprimidos de 200 miligramos y se va a dar cada 6 horas antes de las comidas.
Y por último, como les dije, no menos importantes, van a estar los neutralizadores de la secreción ácida. En este caso, los antiácidos. Entonces, vamos a tomar como la milanta porque es como el más completo que tiene pues, de los antiácidos. Entonces, pues, estos van a ser bases débiles que al interactuar con el ácido clorhídrico van a generar una sal y agua. Esto va a hacer que se disminuya el pH gástrico y pues, se predisponga para el manejo de los síntomas. Entonces esto no va a ser tanto como tratamiento, sino como para aliviar los síntomas de las personas. Al tener magnesio va a generar pues, que tenga pues, diarrea, pero como está por ejemplo el milanta, pues, entonces si los estamos en compuestos por ejemplo compuestos de aluminio van a generar estreñimiento, pero los compuestos de magnesio van a generar diarrea. Entonces ¿qué es lo que se busca? Que se den juntos. Entonces el milanta pues está como el más complejo porque es el que los tiene juntos, no solo el compuesto de aluminio y magnesio, sino que también va a tener pues otro tipo de antiácidos para el tratamiento de la como tal. Entonces esto se va a dar 10 mililitros una hora después de cada comida, 2 o 3 veces al día. Muchas gracias.